bien corta, que son los músculos posteriores de la nuca. Antes de revisar los músculos posteriores de la nuca y las fascias del cuello, que es algo muy simple, vamos a ver una pequeña imagen de cráneo para recordar las inserciones de algunos de los músculos que vamos a ver. Esta es una vista inferior del cráneo. Tenemos la protuberancia occipital externa, la línea nucal superior, la línea nucal inferior y el espacio, los espacios que están debajo de dichas líneas. Entonces, aquí vemos en la línea nucal superior que nos dibujan dos líneas musculares. La de abajo representa el trapecio y la de aquí encima, que no está directamente en la línea nucal superior, sino que está por encima, representa el vientre occipital del músculo fronto-occipital. ¿Listo? Que ya lo habíamos visto dentro de los músculos de la mímica o de la expresión facial en los músculos de la cara. Acá tendríamos el músculo esternocleidomastoideo, que sí pertenece a los que se insertan en la línea nucal superior, y en el labio inferior de la línea nucal superior, un músculo que se llama el semiespinoso de la cabeza, que en algunos atlas o algunos textos también lo pueden encontrar como complexo o complejo. Sí, en el libro de Rubier se los menciona como el complexo. Luego tenemos la línea nucal inferior, y acá tenemos tres músculos. De medial a lateral estarían el músculo recto posterior menor de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza y el oblicuo superior. Ahora que los miremos más adelante, les queda probablemente más claro. Y miramos acá la apófisis mastoides, aquí en la ranura que ellos, ¿se acuerdan que yo les decía? Digástrica, fisura mastoidea o cisura o surco mastoideo, decíamos que el vientre posterior del digástrico también se inserta el esternocleido mastoideo y se inserta también el esplenio de la cabeza, que es un músculo que vamos a ver ahora en la clase. Dicho eso, vamos a ver los músculos de la nuca. ¿Sí? Los músculos de la nuca los dividimos en 4 capas. La más superficial está representada por un solo músculo, que es este, que es el trapecio. El trapecio es un músculo que consta de 3 porciones. Una porción descendente, que se inserta en la línea nucal superior, en el ligamento nucal y en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y torácicas, hasta la 12ª vértebra. Y como nosotros lo habíamos mencionado, en miembro superior, en la espina de la escápula. Aquí viene una porción descendente, una porción transversa y una porción ascendente. Yo a veces me suelo confundir, pero es así. De hecho, porque a mi forma de ver, esta sería la descendente y esta la ascendente. Pero están descritos como descendente, transversa y ascendente. ¿Listo? Este tema probablemente lo vamos a volver a ver y lo profundizamos en los músculos del dorso, porque el trapecio evidentemente también hace parte de los músculos superficiales del dorso, con otro que es el dorsal ancho, pero ahorita estamos en los de la nuca. Luego sigue esta capa, que es la del músculo esplenio. Encontramos dos esplenios, esplenio de la cabeza y esplenio del cuello, que ustedes aquí se los marcan como 8 y 9. Mírenlos acá arriba. Esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Como nosotros habíamos dicho, el esplenio, ese se va a insertar en la apófisis mastoides, en el cráneo, ¿sí? Y en la parte más externa, por debajo de la línea nucal superior. ¿Listo? Acá en la línea nucal superior viene el trapecio, el esternocleidomastoideo. Aquí en la parte más lateral viene el esplenio de la cabeza y aquí en la parte inferior, yo me acuerdo como complexo, pero también le llaman semiespinoso de la cabeza y hay otro que es semiespinoso del cuello y acá vienen lo recto menor, recto mayor y el oblicuo. Luego vienen estos, como yo les decía, que es el semiespinoso de la cabeza o complexo mayor. Y luego viene este que es el semiespinoso del cuello o complexo
menor. Están acá, miren. Semiespinoso de la cabeza y semiespinoso del cuello. ¿Vale? Luego vienen estos, que son el larguísimo de la cabeza o longísimo de la cabeza y el larguísimo o longísimo del cuello. Este ilio costal, dejémoslo porque lo nombra el atlas, pero realmente hace parte de los músculos propiamente del dorso, porque esto hace parte es un fascículo de un músculo que se llama el erector espinal, que tiene 3 fascículos, un ilio lumbar, un ilio costal y una porción tóraco-cervical, que es esta, miren, precisamente del ilio costal. ¿Listo? Entonces, ese músculo lo vamos a dejar para dorso, lo que le corresponde a la nuca es muy poco. Y por eso generalmente se ve o se evalúa en la parte de dorso. Aquí nos falta un grupo, que es el grupo más profundo y superior de los músculos, que no sé por qué no me los están nombrando acá. ¿Qué son estos? ¿Qué son? El recto menor, uno a cada lado. El recto mayor, uno a cada lado. El oblicuo superior y el oblicuo inferior. Aquí tendríamos otros 2 músculos, que son los interespinosos y los multífidos. Y a ver, vamos a ver si nos lo nombran acá. Bueno, aquí está la imagen en el atlas. O los dejamos para dorso. Bueno, dicho eso, vamos a esta imagen de acá. Aquí tenemos una vista posterior de la nuca. O más bien, una vista de la nuca, porque la nuca es posterior. Y vamos a empezar a diseccionar. Primero encontramos tejido celular subcutáneo. Luego encontramos la porción externa de la fascia cervical, en este caso, que el único músculo de todos los que hemos nombrado ahorita, el único músculo que esta fascia no cubre es al platisma. El platisma es el único músculo que está por fuera de esa fascia. Luego sale la fascia y nos quedan estos músculos. Acá tenemos el vientre occipital del músculo fronto-occipital, el trapecio con sus 3 porciones, descendente, transversa y ascendente. Acá ya miramos, uno, el músculo esternocleidomastoideo, que como dijimos se iba a insertar en la línea nucal superior, y aquí ya vemos los esplenios de la cabeza y alcanzamos a distinguir acá lo que sería el semiespinoso de la cabeza. Si yo quito el trapecio, me queda esta imagen, esternocleidomastoideo, que hace parte de los músculos laterales del cuello, y acá el músculo esplenio de la cabeza. Lateral al músculo esplenio de la cabeza debería estar el esplenio, acá lo llama cervical, o esplenio del cuello. ¿Listo? Cuando veamos músculos de dorso, vamos a decir que acá está el elevador de la escápula, que aquí está el romboideo menor y acá el romboideo mayor, pero eso lo vemos en músculos del dorso. Si yo quito los esplenios, me quedan, como ustedes miran, el semiespinoso de la cabeza y el largo del cuello, que ya lo habíamos visto en la imagen representativa del atlas de Prometheus. Si yo sigo diseccionándolo acá, miren que me queda los 2 semiespinosos,
Acá alcanzaría a ver ya el esplenio del cuello porque son más laterales y más profundos, ¿sí? Como acá lo dice, está cortado. Para finalmente llegar a esta parte que son los más profundos de la cabeza, de la nuca, perdón. Entonces miren que aquí tenemos el recto menor y posterior, porque acuérdense que hay un recto anterior, que se inserta en la línea nucal inferior y en el arco, en el tubérculo posterior del arco posterior del atlas. Lateral a él encontramos este otro que es el recto mayor, recto posterior y mayor, que se inserta en la línea nucal inferior y en la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical o axis. Luego tendremos este que es el oblicuo superior, que se inserta en la línea nucal inferior y en la parte posterior del proceso transverso de la primera vértebra cervical o atlas. Y luego tenemos este, que es el recto inferior, que se inserta en la segunda vértebra, en la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical o axis y se dirige hacia la porción posterior de la apófisis transversa de la vértebra atlas. Entre estos músculos se forma un triángulo que se llama el triángulo de los rectos, o también conocido como el triángulo de Tillow o Tilaux, donde se puede ver el surco de la arteria subclavia y emergiendo la arteria, de la arteria vertebral y emergiendo la arteria vertebral y la salida, ¿sí? De la primera raíz nerviosa. Acá vemos C2 y acá miraríamos C1, aquí. Entonces uno aquí mira cómo pasa la vértebra, la arteria vertebral y la vena vertebral y la primera raíz nerviosa dorsal. Si yo pongo encima lo que habíamos visto antes, miren que están estos músculos, que se llaman músculos multífidos, que los vamos a ver en dorso, los estamos mirando ahora, pero los vamos a volver a ver en dorso porque se encuentran a lo largo de toda la columna vertebral. Mírenlos. Sí, obviamente también desde la región cervical, así que hacen parte de los músculos profundos de la nuca. Y aquí en los procesos espinosos vienen otros, que son los músculos interespinosos. No sé qué pasó acá. Bueno, vamos a ver el atlas aquí. Miran el trapecio, porción descendente, transversa, acá la porción ascendente, la fascia profunda, nucal, les están mostrando acá, aquí distinguirían el complexo o semiespinoso de la cabeza y acá el esplenio de la cabeza. Aquí, como yo les dije antes, miran ustedes, el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior y el espacio que se forma donde, como vimos en el otro atlas, se puede ver la arteria vertebral pasando hacia la parte posterior para luego ascender por la porción basilar del hueso occipital y la salida de la primera raíz nerviosa que correspondería a C1. Vamos a ver si en este atlas nos muestran algo más. Bueno, en este no es el caso. Igual, como yo les digo, eso no es. Esto generalmente se ve mejor o se evalúa mejor en dorso.
Bueno, o en los cadáveres, que ahí se lo ve más bonito. Bueno, dicho eso, vamos a ver ya la parte final de la clase, que es esta, que es hablar sobre las fascias del cuello. Las fascias del cuello son tres, o se corresponden a tres láminas. Una lámina externa, una lámina pretraqueal y una lámina prevertebral. Aquí miramos nosotros un corte axial, así es como se vería una resonancia o una tomografía. Es un corte axial, obviamente no con colores, ni tampoco así en esa escala de grises, pero más o menos. Lo que miramos más externo es piel, lo que miramos después de la piel es tejido celular subcutáneo, e inmediatamente después del tejido celular subcutáneo encontramos la lámina superficial de la fascia cervical, que es esto que les están representando con una línea amarilla. ¿Vale? Esta fascia o esta lámina superficial de la fascia envuelve a los músculos trapecio, en este caso, mírenlo acá, y esternocleidomastoideo acá. ¿Vale? Vamos a quitar esto. Acá el esternocleidomastoideo y acá el músculo trapecio. La parte posterior de la fascia se inserta en el borde inferior de la mandíbula y la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo. La parte posterior y superior, por decirlo así. La parte inferior se insertaría en lo que es el manubrio esternal, la parte superior de la clavícula y parte de la espina de la escápula. ¿Listo? Luego nosotros encontramos una hoja u otra lámina, que es la lámina pretraqueal, como el nombre lo indica, es la lámina que está adyacente a la tráquea o laringe. ¿Cómo sabemos cuál es? Aquí es esta que nos representan como morado y con rojo. Esto es la laringe, este es el ligamento vocal o la cuerda bucal de cada lado. ¿Sí? Entonces, la laringe pues es una estructura que se relaciona interiormente con la tráquea. Entonces, aquí vamos a ver cuál le apunta al morado esta y esta roja. ¿Listo? Me forman la fascia pretraqueal. La lámina pretraqueal de la fascia cervical está ubicada, como ustedes se dan cuenta, en la porción anterior. Me está cubriendo o rodea los músculos externo-yoideos, ¿sí? Como ustedes lo miran aquí. Y pues se acuerdan que había externo y yoideo, que era la porción más superficial, y luego una un poco más profunda, que era el yoideo. Vamos a verlo aquí. Aquí están esos músculos, ¿vale? Serían acá. El externo tiroideo nos nombran acá, y el externo yoideo